Milei arrodillado ante el G20. La cumbre del G20 en Río de Janeiro ha sido el escenario perfecto para exponer las contradicciones de Javier Milei, el presidente argentino que prometía un rompimiento radical con la agenda globalista. Pero lo que sucedió allí fue una escena inesperada y humillante. Milei, que siempre ha sido un feroz crítico de las iniciativas colectivas internacionales, tuvo que ceder y adherirse a la Alianza contra el Hambre promovido por Brasil después de haberse negado inicialmente. Bajo la presión de los 81 países que ya habían aceptado la iniciativa y con una reunión inminente con Luis Ignacio Lula da Silva, Milei se retractó, contradiciendo sus propias políticas neoliberales. Su discurso de libre mercado y su rechazo a la Agenda 2030 fueron puestos en duda. Fue un acto que reveló sus límites, no solo frente a la diplomacia, sino también frente a los desafíos internos que enfrenta Argentina. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Milei fue a dar vergüenza en el G20. La imagen del presidente argentino intentando sostener su arenga a favor del capitalismo de libre empresa frente a un grupo de mandatarios que ya habían tomado una decisión en conjunto, sin lugar a dudas, es la fotografía de la humillación en su máximo esplendor. Milei había llegado a esta cumbre como un vocero del individualismo, pretendiendo hacer del G20 un escaparate para su discurso libertario. Sin embargo, le tocó tragarse su arenga y someterse al consenso internacional, al punto de firmar la adhesión de Argentina a la Alianza contra el Hambre que inicialmente había despreciado. Su carta introductoria al acuerdo fue un intento débil de justificar su cambio de último momento. Con palabras que apenas ocultaban su incomodidad, Milei hizo acotaciones a favor del capitalismo de libre empresa, intentando remarcar que su adhesión no significaba un abandono de sus principios fundamentales, es decir, un patético intento de control de daños. El capitalismo de libre empresa es el único sistema posible para acabar con la pobreza mundial, escribió, como si intentara convencer a los otros líderes y tal vez a sí mismo de que su cambio de postura no era una derrota ideológica. Pero la realidad es que su insistencia en la defensa de un sistema que, según él, recompensa los esfuerzos productivos de los individuos y las naciones, se vio reducida a una triste pie de página dentro de la Declaración de Río de Janeiro. Una declaración que estableció la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad como pilares centrales del compromiso del G20, conceptos que Milei había despreciado en múltiples ocasiones. La invocación a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, una meta que Milei había denostado desde sus primeros días en el poder, fue la gota que colmó el vaso. Su adhesión a la alianza fue sin duda un acto de supervivencia diplomática, pero también de rendición. El contexto en el que Milei se retractó no puede entenderse sin la tensión previa con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Los dos mandatarios finalmente se encontraron cara a cara en la cumbre, resultando en un Milei visiblemente derrotado, arrodillado y hasta humillado. El presidente argentino, que había llegado al poder prometiendo romper con las tradiciones diplomáticas y desafiar al establishment, se vio forzado a unirse a la iniciativa de su contraparte brasileña. En esa sala llena de liderazgos fuertes y convicciones compartidas, el discurso aislacionista de Milei resultó ser insuficiente. Durante la cumbre, los delegados de otros países miembros observaron con asombro cómo Milei retrocedía en su postura inicial. Argentina se sumó así a una lista de 81 naciones, junto a Unión Europea y la Unión Africana, que ya habían dejado clara su posición en favor de una lucha coordinada contra la pobreza y el hambre. Mientras tanto, el presidente argentino intentó mantenerse firme en su crítica a la intervención estatal y a la igualdad artificial.
pero sus palabras se desvanecieron en el tiempo ante la evidencia de su adhesión al acuerdo. La situación llegó hasta un punto tal de humillación que al propio Javier Milei le tocó hasta justificarse ante los otros líderes mundiales por no haberse sumado inicialmente al acuerdo. Por su parte, Lula da Silva no perdió la oportunidad de recordar cómo la lucha contra el hambre ha sido un eje central de su política desde sus primeros mandatos en Brasil. No es cuestión de ideologías, es cuestión de humanidad, afirmó Lula, y esa frase, aunque no mencionaba directamente a Milei, resonó como un golpe a la narrativa del presidente argentino. La declaración de Río de Janeiro, resultado de la cumbre del G20 social, estableció 3 pilares: lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad. Todos estos conceptos resultan incompatibles con el discurso ultraliberal de Milei. En el pasado, el mandatario argentino había rechazado cualquier referencia a la desigualdad económica como un problema a ser resuelto por el Estado. Según su ideología, la desigualdad es simplemente el resultado de incentivos de mercado que recompensan a quienes se esfuerzan más. La ironía de este planteamiento en una región con altos niveles de pobreza no pasó desapercibida. La cumbre también fue testigo de una serie de controversias entre Milei y otros líderes del G20. Uno de los episodios más tensos se produjo durante una discusión con el presidente francés Emmanuel Macron, quien exponía que la desigualdad es uno de los mayores problemas que enfrenta el mundo. Macron apuntó directamente a Milei, cuestionando su renuncia a formar parte de iniciativas colectivas que busquen reducir las brechas sociales, mirando a Milei con una mezcla de desdén y desconfianza. Por su parte, Milei intentó hacer frente a estas críticas insistiendo en que su adhesión a la alianza no significaba un cambio en sus convicciones. El mandatario argentino expresó su preocupación por las contradicciones problemáticas de la alianza, incluyendo su invocación a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, a la cual ha criticado públicamente en numerosas ocasiones. La Agenda 2030, según Milei, es un conjunto de metas jurídicamente no vinculantes, y su inclusión en la alianza era, a su juicio, una muestra más de la ineficacia de los organismos multilaterales. A pesar de sus reservas, la presión internacional resultó ser demasiado para Milei. Y es que Argentina, bajo su gestión, lucha con una inflación de 3 dígitos y un déficit fiscal crónico. Por lo tanto, no puede permitirse el lujo de quedar fuera de los consensos del G20. Menos aún cuando otros países emergentes como Brasil o India están fortaleciendo sus posiciones dentro del grupo. La decisión de Milei de retractarse y unirse a la alianza fue más que nada un reconocimiento de sus límites y los de su ideología. La presión no solo vino desde fuera. Al interior de Argentina, las voces críticas no tardaron en hacerse escuchar. Los analistas políticos en Buenos Aires no dejaron pasar la oportunidad para señalar la incoherencia del presidente. Es la muestra más clara de su falta de rumbo en política exterior, afirmó un reconocido analista en un canal de noticias argentino. Las redes sociales se llenaron de memes y críticas hacia Milei, acusándolo de traicionar sus promesas de campaña. Para sus seguidores más fervientes, el hecho de que Milei se viera arrodillado ante el G20 fue un duro golpe. Las repercusiones de esta decisión podrían ser considerables. Los neoliberales que apoyaron a Milei en su ascenso al poder, convencidos de que él sería el bastión del liberalismo en América Latina, no están dispuestos a tolerar esta clase de claudicaciones. Para ellos, la participación en una alianza internacional que promueve la igualdad y la lucha contra la pobreza es poco menos que una traición. La figura de Milei, que había emergido como la esperanza de una nueva derecha en la región, se tambalea ante el peso de las falsas expectativas que él mismo generó. La tensión en la cumbre del G20 no se limitó a las declaraciones. También hubo momentos de incomodidad diplomática durante las reuniones bilaterales.
El encuentro entre Milei y Lula da Silva fue seguido de cerca por la prensa internacional. Las imágenes del presidente argentino, mostrando una sonrisa tensa, contrastaban con la seguridad de Lula. Otra humillación más para el motosierra. Para el mandatario brasileño, la adhesión de Argentina a la Alianza contra el Hambre fue una victoria política. Para Milei, en cambio, fue una obligación que, pese a todos sus esfuerzos, no pudo evitar. Milei además tuvo que lidiar con las críticas de otros actores miembros del G20. Y es que hasta la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien también tiene un discurso de derecha, fue una de las que expresó abiertamente su desconcierto ante la actitud de Milei. Meloni, aunque comparte ciertos postulados con el presidente argentino, hizo énfasis en la necesidad de que los países colaboren para combatir la pobreza extrema. Milei, que parecía haber encontrado en Meloni un posible aliado, se quedó sin nada cuando la italiana respaldó la propuesta liderada por Lula. Los debates se alargaron durante horas y cada intervención de Milei fue recibida con escepticismo y, en algunos casos, con una diplomática indiferencia. Al final, la decisión de sumarse a la alianza no logró maquillar la imagen de un presidente que, a pesar de su retórica desafiante, terminó dando paso atrás en sus postulados y humillado. Es así como Milei terminó regresando a Buenos Aires con el peso de una cumbre que no solo lo humilló, sino que expuso sus contradicciones y hasta su falta de experiencia en el manejo de política exterior. Para muchos, la imagen de Milei arrodillado ante el G20 se convertirá en el símbolo de una gestión que prometió cambiarlo todo, pero que al final no pudo sostenerse frente a la realidad del mundo. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si
Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.